¿Qué le estaba diciendo? Yo le estaba hablando de un operador diferencial lineal, que con este tipo de alguna forma vamos a formalizar justamente todo el tema de las ecuaciones lineales de primer orden y vamos a ir presentar justamente esta cosa que se llama el operador diferencial. Entonces, esta cosa que es una especie de función va a trabajar en un espacio de funciones. Entonces, ese espacio de funciones, nosotros dijimos, bueno, va a ser C2, C2 de I. Es decir, van a ser todas las funciones U que van a estar definidas en I y van a llegar a lo real, es decir, van a tener valor en lo real. Y tal que cualquier función que se encuentre acá, tanto la función como su derivada siempre va a ser diferenciable en I, en base a la definición que uno conoce de diferenciabilidad de cálculo. Entonces, simplemente me estaba refiriendo a este tipo de espacio. Entonces, yo también le hablaba de que uno siempre suele hacer la distinción que generalmente los elementos de acá, no sé, un elemento acá siempre uno lo escribe como U y U está en ese espacio. Uno generalmente nunca escribe que U de X se encuentra en este espacio. Esto acá no, porque U de X podríamos decir que es el valor real. Por decir, es lo que llega acá. Este U de X. En cambio, U, simplemente U sin el paréntesis y la X, es simplemente el U. Esto podríamos decir que sí es un elemento de CI. Esta parte no, esta parte sí. Como para hacer la diferencia, porque a veces uno siempre se suele confundir cuando uno empieza a trabajar por primera vez con espacios de funciones. Uno dice, pero no sé, pues la función U de X pertenece acá. Y no, en realidad esto acá es un numerito, esto no es una función. La función es lo que va de acá a acá, es esta estructura. Entonces uno dice en realidad U pertenece a este espacio. Por si acaso, así como un tema de anotación para que no tengan problema en ese sentido. Entonces, como le dije, vamos a trabajar con este pequeño espacio simplemente para presentar el tema de lo que es un operador diferencial. Entonces creamos aquí. Sobre este conjunto definimos una función que toma funciones y me entrega otra función. Bueno, esto es una forma un poco más informal o banal de decir esto, pero así funcionan más en general los operadores. Van a ser cosas que son funciones que toman funciones y me entregan otras funciones. Entonces, pongamos aquí en paréntesis que a esto le vamos a llevar un operador. A esto llamaremos un operador. Entonces, en este caso, este operador diferencial lineal lo vamos a escribir por L. Entonces, escribimos aquí. Llamaremos a L, que va a ser una función que parte aquí en C2. Es decir, toma una función U y me entrega otra función U. O sea, otra función, no sé, B o W, cualquier otro nombre. Entonces, esto de acá va a ser un operador lineal que satisface, en este caso, por ejemplo, L va a tomar, como le dije, una cierta función U, es un U que se encuentre en este espacio, y la función que me va a entregar va a ser U'' más P1, U' más P2 y U. Entonces me va a entregar, vamos a definirla de esta forma este operador. Entonces toma un U de acá y me entrega toda esta cosa de acá. En este caso, aquí fíjense que no he escrito en ningún momento, por ejemplo, U evaluados aquí en X, aquí como que no están evaluados. Simplemente cuando lo escribo de esta forma estoy diciendo que es un elemento de acá. Una vez que evalúo esta nueva función, porque esto es una nueva función, una vez que la evalúo en términos de X, ahí estoy diciendo que está haciendo justamente lo que hace una función. Que en este caso al evaluarlo sería cualquier numerito real. Entonces, cuando hay que lo evalúe, de acá van a ser una suma de números. Pero así, sin evaluar, vamos a decir que solamente esto de acá sería como una suma de funciones, por así decirlo. Y bueno, aquí, ¿por qué le llamamos un operador lineal? Y es porque justamente esta función de acá, L, va a funcionar como una transformación lineal, va a funcionar como un homomorfismo.
Entonces, si tomo, por ejemplo, la suma de dos funciones u y b, no sé, u y b, entonces justamente se va a cumplir la linealidad. Me va a conservar la operación suma. Entonces, vamos a escribirlo en el otro lado. De hecho, en realidad tomemos todo esto y peguemos en el otro lado. Entonces ahí, pegar. Entonces, bueno, primero, antes de decir lo de lineal, les voy a escribir lo que dije de cuando uno evalúa esto en X. Entonces, tal que al evaluar esta función en Y, es decir, esto acá es una función, pero al evaluarlo se convierte en un numerito real. Y justamente ese numerito real va a ser evaluar cada una de estas cosas en X. Donde X se va a encontrar en ese intervalo Y. Entonces, nuevamente, para recalcar, esto acá simplemente es una función. ¿Y qué es lo que es una función? Bueno, una función es una cosa que va de un conjunto a otro conjunto. Esta estructura, esta parte de acá. En cambio, esta parte de acá, podríamos decir que ya es la función evaluada. Es decir, lo que llega aquí al conjunto B, para hacer la distinción. Entonces, de esta forma va a funcionar este operador. Y como les dije, va a ser lineal justamente porque va a satisfacer la definición de una transformación lineal. Entonces, se llamará lineal, ya que satisface la definición de transformación lineal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, que si tomo un U y un B dentro de este espacio, es decir, de este conjunto C2, entonces estoy diciendo que la suma de estos dos, en el primer conjunto, en el que viven estos elementos, es decir, acá, por ejemplo, la suma aquí va a ser igual a la suma en el espacio de llegada. Es decir, la suma aquí va a ser igual a la suma acá, como que se conserva la operación. Esto me quiere decir una transformación lineal. Y esto en realidad ocurre para cualquiera de los elementos de C2. De hecho, aquí uno podría, por ejemplo, poner una constante C, y de hecho también me conserva la constante. Entonces aquí, por ejemplo, sale la constante C. Con C, un numerito real cualquiera. Entonces, de hecho, cuando digo que esto es una transformación lineal, recuerden así como por álgebra 2 que las transformaciones lineales van de espacio vectorial a espacio vectorial. Entonces, de hecho, de alguna forma estoy diciendo que estas dos cosas de acá, este conjunto es un espacio vectorial. De hecho, se puede demostrar que es un espacio vectorial. Y de alguna forma el espacio de funciones, es decir, porque recordemos que esto es un espacio de funciones, de alguna forma también está diciendo que esas funciones son vectores, porque pertenecen a un espacio vectorial. Es decir, que cumple justamente las propiedades o los axiomas que se enseñan en álgebra 2 de espacios vectoriales. Eso con respecto a operadores lineales. Y con respecto al tema de diferencial, simplemente se refiere a cuando uno dice que es un operador diferencial lineal, de forma resumida y bien poco formal, podríamos decir que es porque justamente al evaluar aquí aparecen derivadas. Aparecen las derivadas de la función u que uno tomó. Aquí simplemente podríamos decir que esto con esta prima acá, simplemente fue una notación. Pero una vez que uno evalúa esto en un x, esto se convierte justamente en la segunda derivada de esta función. Este es lo mismo. Esto es una función cualquiera que al evaluarla en x se convierte en la primera derivada de la función u. Y así. Entonces por eso se llaman operador diferencial lineal. Diferencial porque justamente aparecen aquí las derivadas. Entonces, eso. Entonces, bueno, y como pequeño resumen del tema de hacer una distinción con una función. Por ejemplo, como le dije, una función es una cosa que toma, por ejemplo, una variable y me entrega otra variable. Entonces, supongamos que me entrega aquí, me entrega, no sé, toma un número real y me entrega otro número real.
Entonces toma un numerito y me entrega otro numerito. Pero la función en sí no es, como les dije, no es el f de x, sino que es toda esta cosa de acá, es esta estructura que toma. Podríamos decir que una función siempre se puede ver como una, no sé, imagínense como un horno. Entonces, por ejemplo, no sé, pues, tengo un horno, por ejemplo, y al horno le coloco, no sé, pues, lo coloco no sé, una olla con una cierta mezcla. Entonces, por ejemplo, la mezcla sería toda acá. ¿Y qué me entrega el horno? No sé, me entrega un queque. Entonces, de alguna forma, la función va a ser el horno, no va a ser el queque, sino que va a ser el horno en sí, el que hace la transformación, el que me toma la mezcla y me entrega justamente un queque, un pan o lo que sea. Y podríamos decir que un operador es un operador, podríamos decir que, pongamos aquí, no sé, con una F mayúscula, de C, de I, a C de I. Podemos decir que en vez de tomar una mezcla y entregarme, no sé, un queque, lo que hace un operador es tomar un horno y me entrega otro horno, por así decirlo. De forma bien, bien banal, pero para que se entienda la idea. Toma cosas mucho más grandes y me entrega otras cosas más grandes. Entonces, sería como la pequeña, como... Esto con un pequeño paréntesis. Para que se hagan bien la idea de que son cosas muy distintas. Entonces, bueno, eso con respecto al operador de operadores diferenciales lineales. Ahora que hemos presentado esta pequeña estructura, nos podemos dar cuenta de algo. Nos podemos dar cuenta que justamente como hemos definido este operador, esto justamente va a ser nuestra ecuación diferencial lineal. Porque si vamos un poquito para atrás, justamente satisface esta igualdad. O esta de acá si uno quiere. Pero satisface esta igualdad, esta ecuación diferencial justamente es la ecuación diferencial lineal. Entonces pongamos aquí como observación. Podemos notar que, por ejemplo, que si tomamos una solución y la evaluamos en x, entonces eso justamente me entrega toda esta cosa de acá. Me entrega toda esta cosa de acá. Que sabemos que esto es lo mismo que g. Entonces aquí pegar. Así que estamos diciendo en otras palabras, por cómo hemos definido esta cosa, que al evaluar esta función me entrega aquí g de x. Así que con esto vamos a poder trabajar un poquito el tema de las soluciones de nuestra ecuación diferencial lineal. Ahora, vamos primero a partir con algo que se llama la ecuación diferencial lineal homogénea, que es decir, en términos simples, de que el g es igual a 0. Entonces, creamos aquí edo lineal homogénea. En este caso, vamos a decir que es tomar toda esta cosa acá, toda esta expresión, e igualarla a 0. Entonces, todo acá va a ser igual a 0. Esto va a ser para todo x en el intervalo y. Donde, al igual que la suposición que estamos haciendo al principio de esta sección, habíamos dicho que estas funciones de acá eran continuas. Entonces estamos diciendo en otras palabras que estas cosas acá también van a ser continuas. Son funciones continuas. Y de esta forma estamos diciendo de que el operador, si lo vemos en términos de esto, me quedaría igual a 0. Entonces, esto implica que L de I en X va a ser igual a 0 para todo X en Y. Entonces, de alguna forma, si estamos diciendo que nuestro operador me entrega justamente el 0 siempre, para cualquier X en Y, entonces estamos diciendo que estamos trabajando justamente con una ecuación lineal homogénea. Eso es como en lo que estamos diciendo en otras palabras. Entonces vamos a ir a la otra página, porque aquí me estoy quedando sin espacio. Entonces, en base a esta definición que le acabo de dar, vamos a presentar un teorema que me habla acerca de las soluciones de esta ecuación diferencial lineal. Entonces, teorema. Entonces, la primera cosa que me dice el teorema, me dice que, por ejemplo, que si I1, y voy a hacer
una función que va a ser solución de nuestra ecuación diferencial lineal. Entonces, esta es solución de 1. Pongamos aquí 1, que va a ser esta ecuación de acá. Esta de acá. Entonces, supongamos que va a ser, bueno, en realidad estamos trabajando con el tema homogéneo, así que en realidad podríamos decir que va a ser esta de acá. Esta va a ser 1. Ahí sí. Entonces, supongamos que tengo un I1 solución de esta ecuación de acá. Entonces, I1 es solución de 1. Que en otras palabras, esto sería lo mismo que decir que justamente se satisface esta igualdad. Entonces, esto va a implicar que si yo a mi solución le multiplico una cierta constante, esa nueva solución va a seguir siendo una solución. O sea, esa nueva función va a seguir siendo una solución. Entonces, esto implica que C por I1 es solución de 1. Que de hecho aquí se puede ver al tiro la demostración. Porque, por ejemplo, fijémonos que, claro, si se cumple esto de acá, entonces, si yo aquí le multiplico una constante, de hecho pongamos aquí que C es constante, constante real. Entonces, por ejemplo, si tengo esto de acá, para que sea solución se tiene que satisfacer esta igualdad acá. Pero nosotros sabemos que L es una transformación lineal. Entonces me queda algo así. Puedo sacar la constante. Y si saco la constante, significa que toda esta parte acá se me hace 0. ¿Por qué? Porque justamente estamos diciendo en un principio que esto es igual a 0. Así que estamos diciendo que todo esto es igual a 0. Así que estamos diciendo en otra palabra que esto de acá es igual a 0. Así que justamente se cumple el tema de que C1, o sea, C por I1 es solución de 1. Es decir, se cumple esta igualdad acá. Pongamos aquí que esto implica que C de I1 de X es igual a 0. Es decir, es solución. Así que en otra palabra, decir que solución es, en otra palabra, decir esto, es equivalente a decir que se cumple esa igualdad ahí. Otra cosa que nos dice el teorema. Por ejemplo, si tengo dos soluciones de esta ecuación diferencial, entonces si I1 y 2 son soluciones de 1, que en otra palabra estamos diciendo que si es solución, entonces se cumple esta igualdad. Entonces, si se cumple esto, estamos diciendo que la suma también va a ser una solución. Estamos diciendo que si se cumple eso, I1 más I2 es otra solución de 1. Que nuevamente es súper sencillo de demostrar. Porque si aquí tomamos la suma, sabemos que esto es una transformación lineal. Entonces podemos aquí podemos separar la operación y nos quedaría esto de acá. Pero sabemos que esto aquí es 0 y sabemos que esto aquí es 0. Así que por lo tanto estamos diciendo de que, bueno, pongamos esto en rojito, estamos diciendo que la suma de estas soluciones es igual a 0. Así que también nuevamente cumple la ecuación 1. Así que también es solución de la ecuación diferencial. Otra cosa que me dice el teorema es que si, por ejemplo, uno tiene una solución compleja, supongamos, por ejemplo, que y de x es igual a u de x más y b de x, y esta es una solución compleja de 1, es decir, estoy diciendo que justamente también se satisface con este i que es igual a 0. Entonces estamos diciendo que tanto u como b van a ser soluciones también de la ecuación diferencial. Entonces porque de hecho vamos a ver en la próxima clase que pueden aparecer soluciones complejas. De hecho vamos a extender un poco este tema y vamos a ver, bueno, que se pueden cumplir soluciones complejas. Entonces si se tienen soluciones complejas, a veces uno, como queremos una solución real, nosotros vamos a ignorar el i. ¿Y cómo lo vamos a ignorar? Justamente porque el teorema me lo va a permitir. Porque el teorema me va a decir que si esto es solución, entonces esto y esto por separado también van a ser solución.
Entonces esto implica que U y B son solución de 1. Que de hecho también es súper sencillo de demostrar. Porque al fin y al cabo, si estamos diciendo que I es solución, estamos diciendo que U más I, B de X es solución. Simplemente tomé esto y reemplacé de acuerdo a esto de acá. Entonces, decir que esto es solución, al fin y al cabo, es lo mismo que decir... Bueno, sabemos que L es lineal. Entonces aquí podemos separar y nos quedaría U más I, L, B de X igual a 0. Bueno, aquí me faltó el de X. Y sabemos que un número complejo es igual a 0 siempre y cuando la parte real sea 0 y la parte imaginaria sea 0. Entonces esto es equivalente a decir que la parte real es igual a 0 y que la parte imaginaria es igual a 0. Entonces ahí justamente se tiene. Si la suma es solución, o sea, la suma compleja es solución, entonces la parte real y la parte imaginaria también van a ser solución. Y de hecho eso vamos a ver, probablemente la próxima clase o la del viernes vamos a ver que justamente al obtener una solución compleja, y como nosotros estamos interesados en el tema real, vamos a obtener, por ejemplo, algo de este estilo en un principio. Después ocupamos este teorema y decimos, bueno, si se cumple esto, sabemos que estos son soluciones. Entonces tenemos esta solución. Y por la parte 2 del teorema sabemos que si las dos son soluciones, tanto U como B, entonces su suma también va a ser una solución. Entonces simplemente decimos, bueno, ahora U más B va a ser solución. Entonces de alguna forma estamos como ignorando el I complejo. Entonces por eso que les dije como ejemplo que el I complejo desaparece. Para ir después lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a soluciones complejas. Y también va a decir el teorema que si I es solución de 1, tal que tenemos cierta condición inicial. En este caso tengo, por ejemplo, una condición inicial de que en x0 es 0 y que además su pendiente en x0 también es 0. Entonces podemos decir que el 0 también va a ser una... la función 0 o la solución trivial también va a ser una solución. Entonces esto implica que la solución trivial 0 también va a ser una solución. Que de alguna forma, bueno, esto de acá simplemente estoy diciendo de que siempre, por ejemplo, si el intervalo acá, este es el intervalo I, no sé, pues de A a B, esto es de I. Entonces estamos diciendo que sea igual a 0 simplemente es como una función constante. Siempre es 0. Y no sale de ahí. Eso simplemente estamos diciendo con que cuando hablamos de la solución trivial, simplemente es eso. Que es una solución constante igual a 0. Y de hecho, bueno, tiene sentido. Porque si estoy ajustando la condición inicial en el 0 y justamente aplicamos aquí la definición de solución en base a esto, claro, es fácil darse cuenta de que justamente el 0, o sea, la solución que siempre es 0, también va a satisfacer esta cosa acá. De hecho, la cumple de inmediato. Si uno reemplaza aquí el 0, se va a cumplir. Entonces, eso con respecto a este teorema. Bueno, aquí obviamente no hago la demostración porque aquí la hice aquí mismo. Como que la fui explicando. Ahora que hemos visto esto, vamos a hablar, como hemos hablado de las soluciones de este tipo de ecuaciones. Para poder, vamos a ver un teorema en el que nos dice que siempre en una ecuación diferencial lineal de segundo orden, solo voy a tener dos soluciones. De hecho, voy a tener siempre una suma de soluciones, que en este caso van a ser dos soluciones. Nunca voy a tener más de dos soluciones. Entonces, para poder hablar de ese teorema, tengo que presentar una definición que se habla de las funciones linealmente dependientes, que de hecho es algo bastante análogo a lo que se ve en álgebra 2, de los vectores linealmente dependientes o independientes. Entonces, presentemos esa definición. Sí, definición. Entonces esto va a ser de linealmente
dependiente. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, una familia de soluciones. Entonces, las funciones, por ejemplo, U1 hasta U de n, definían un cierto intervalo i y con valores reales, se dice linealmente dependiente, que en términos sencillos uno siempre habla de LD, después uno no tiene que estar escribiendo todo el rato linealmente dependiente. Entonces vamos a decir que son linealmente dependientes en el intervalo i si existen constantes C1 hasta Cn reales, tales que, bueno, en realidad, antes de decirlo el tal que, estas van a ser constantes que no necesariamente van a ser nulas. Entonces no necesariamente van a ser igual a 0. Entonces pongamos aquí, entre paréntesis, no todas serán nulas. Alguna puede que sí, otra puede que no. Entonces vamos a decir que existen constantes según hasta Cn, tal que aquí una combinación lineal de estas constantes con estas funciones. Aquí Cn, U de n, U de x van a ser igual a 0 para todo x perteneciente a i. Entonces, en resumen, cuando decimos que una familia de funciones son linealmente dependientes, bueno, si existen constantes, no todas nulas, tales que se satisface esta cosa de acá. Y vamos, por lo contrario, si decimos que si se da esta combinación lineal igual a 0, entonces y necesariamente todas las constantes tienen que ser igual a 0, entonces en ese caso vamos a decir que son linealmente independientes. Entonces, vamos a ir a la otra página porque aquí no alcanzo. Entonces, será linealmente dependiente, es decir, LI en I si C1 es igual a 0, C2 es igual a 0 y así. Las n constantes van a ser igual a 0. En este caso vamos a hablar de linealmente independiente. Entonces, ahí se pueden dar cuenta de que es justamente la definición que se suele ver en álgebra 2, de linealmente dependiente e independiente. Solamente que ahora estamos trabajando con funciones cualquiera definían un cierto intervalo i. Pero al fin y al cabo lo mismo. Es como si aquí en esta parte de acá fueran vectores. Y no fueran, por ejemplo, funciones, simplemente vectores de un espacio vectorial. Y uno ocuparía la misma definición que uno ve en álgebra 2. Esa es como la única diferencia. Cada aquí son funciones. Y entonces vamos a hablar de funciones linealmente dependientes e independientes. Entonces veamos unos pequeños ejemplos. Ejemplos que siempre aparecen harto. De hecho, cuando tienen, especialmente en el curso de cálculo de EDP, ahí van a ver un tipo de funciones que son linealmente independientes, que le van a llamar la base de Fourier. Y ahí van a ver lo que se llama la serie de Fourier y todo ese tipo de cosas. Entonces, un ejemplo. Supongamos que tengo aquí una familia de funciones senos. Entonces, por ejemplo, tengo seno de x, tengo seno de 2x, tengo seno de 3x y así. Supongamos que tenemos n mayúscula funciones. Entonces, pongamos que n parte en 1. O sea, esto va a ser igual a seno de n de x con n mayor o igual a 1. O pongamos aquí igual a 1 hasta n mayúscula. Entonces vamos a decir que este conjunto de acá van a ser funciones linealmente independientes. Entonces son L e I en un intervalo y de los reales. Entonces, vamos a un caso súper sencillo. Supongamos que tengo la combinación lineal de esta función y esta función. Entonces, supongamos que tengo ejemplo C1 y que tengo seno de x y tengo aquí seno de 2x igual a 0. Y esto se va a cumplir para todo x
en el intervalo i, con C1 y C2 reales fijos. Entonces, ¿cómo vamos a ver que son linealmente independientes? Bueno, para que sean linealmente independientes, estas dos cosas de acá necesariamente tienen que ser igual a 0. Entonces, aquí uno se puede acordar un poco de la identidad trigonométrica de suma de ángulos. Y uno puede decir que el seno de 2x se puede escribir como 2 por seno de x por coseno de x. Es decir, esta parte de acá es esa parte de ahí. Y aquí, bueno, pongamos esto un poquito más abajo. Entonces, esto es para todo x en i, bueno, en el intervalo i. Entonces, fíjense que aquí yo, por ejemplo, puedo factorizar por seno de x. Entonces, esto es lo mismo que decir que aquí tengo seno de x, y aquí tengo C1 más C2 con un 2 y un coseno de x. Para todo x en i. Entonces, aquí tengo dos opciones. O tengo que la función es igual a 0 o que todo esto es igual a 0. Entonces, obviamente, el caso en el que esto es igual a 0 lo vamos a descartar, porque estamos diciendo que tiene que ser una función para todo x. Y solo sabemos que seno de x es igual a 0 para algunos valores de x, no para cualquier x en un intervalo de los reales. Entonces, de aquí implica que C1 más 2C2 coseno de x es igual a 0 para todo x en los reales. Ponemos aquí, ya que seno de x estamos diciendo que es distinto de 0 en general, en i. Claro, quizás pueden haber uno que otro x en el que sí es igual a 0, pero en términos generales, para cualquier x en i, esto de acá no se satisface. Entonces, por eso llegamos a esta cosa de acá. Y bueno, aquí fíjense, por ejemplo, que si yo... Bueno, aquí yo perfectamente puedo derivar con respecto a x, porque tenemos aquí funciones... Una función coseno que continua no tiene ningún problema en general. Entonces aquí, por ejemplo, podemos derivar con respecto a x y nos quedaría que 2... Bueno, menos 2c2 por seno de x es igual a 0. Entonces aquí nuevamente, sabemos que esta parte de acá no puede ser 0 para cualquier x en i. Entonces necesariamente llegamos a que C2 tiene que ser 0. Y si C2 es igual a 0, significa que aquí reemplazamos el 0 y nos quedaría también que C1 es igual a 0. Entonces esto implica que C1 también es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, por ejemplo, seno de x con seno de 2x es LI. Y así la misma idea se puede seguir para cualquiera de los elementos de este conjunto. Entonces, claro, son funciones LI. Otro ejemplo. Por ejemplo, yo le había hablado que en EDP van a ver una cosa que se llama la base de Fourier. Y que de hecho tiene esta forma. Tiene aquí, bueno, tengo una constante, más aquí un coseno y un seno de nx. Donde n, en este caso, va de 1 hasta infinito. Esta es LI. Aquí no lo vamos a demostrar, pero ustedes cuando estén en ese curso se van a dar cuenta que las ecuaciones, por ejemplo, del calor o la ecuación de la onda, sus soluciones se van a poder expresar en términos de senos y cosenos. De hecho, se va a expresar como una serie de senos y cosenos. Y esto ocurre justamente porque ahí cuando estén en ese curso van a ver que esas soluciones están definidas en un cierto espacio vectorial que viene generado justamente por estas funciones. De alguna forma el seno y coseno generan un espacio vectorial de funciones. Y en ese espacio justamente van a estar definidas las soluciones de estas ecuaciones diferenciales. Entonces por eso también se habla de LI o LD, porque no sé si recuerdan de álgebra 2, de cuando uno decía, por ejemplo, que un vector o una base de vectores son LI, es porque esos vectores generan un espacio y le dan una cierta dimensión a ese espacio y... O sea, en otras palabras, generan un conjunto, generan un espacio matemático con ciertas propiedades. Entonces, en este caso, estas funciones van a hacer lo mismo. Como que las funciones en sí van a generar un espacio de funciones. Donde, por ejemplo, si tomo un cierto elemento, dentro de ese espacio de funciones, va a ser una solución de mi ecuación del calor, o mi ecuación de la onda, o otro tipo de ecuaciones.
Otro ejemplo sencillo también va a ser los polinomios. Por ejemplo, si tomo el conjunto de 1, x al cuadrado, x al cubo y así. En otras palabras, decir x a la n, con n mayor o igual a 0. Entonces, por ejemplo, si uno toma una combinación lineal también de este tipo de conjunto, también uno puede fácilmente demostrar de que necesariamente tienen que ser LI cada una de estas cosas de acá. De hecho, fácilmente, por ejemplo, se ve, por ejemplo, aquí tengo una combinación lineal, por ejemplo, no sé, C0 más C1x más C2x al cuadrado y así. Supongo que tengo una hasta n. Y esto para todo x en y. Entonces, si estoy diciendo que un polinomio va a ser igual a 0, bueno, aquí para cualquier x en y, entonces necesariamente estoy diciendo de que esta constante tiene que ser igual a 0. No me basta simplemente con las raíces porque uno puede decir, pero bueno, aquí puedo encontrar las raíces de este polinomio. Claro, eso se me va a cumplir para ciertos x, pero para otros x no necesariamente van a ser igual a 0. Entonces, necesariamente voy a tener que las constantes que acompañan justamente a cada uno de estos polinomios de un cierto grado, necesariamente van a tener que ser igual a 0, para que se cumpla para todo x en y. Ese ejemplo y, bueno, veamos otro ejemplo más. Vamos a la otra página. Que de hecho va a ser un ejemplo que va a tener que ver con una cosa que vamos a ver en la próxima clase. Por ejemplo, si tomo aquí dos constantes, por ejemplo, K1, K2, en los reales, tal que sean distintas estas constantes. Entonces las funciones, en realidad, podríamos poner esto en un conjunto. Podríamos decir que esta función con esta función son LI. Y de hecho también va a ser súper sencillo de demostrar. Va a hacer lo mismo que hicimos acá con seno, con esta cosa de acá. Basta colocar, por ejemplo, aquí el exponencial de K1x y aquí el exponencial de K2 de x. Y justamente de ahí hacer exactamente lo mismo, vamos a derivar y ahí uno se puede dar cuenta que las constantes van a ser igual a 0. Las dos van a ser igual a 0. Entonces uno fácilmente se puede dar cuenta que distintos exponenciales con distintos exponentes van a ser también LI. Y también me van a solucionar de alguna forma o sea, también van a generar un espacio con soluciones. De hecho, también otro conjunto sería, por ejemplo, ponerle aquí un X. Por X y el exponencial. Y también se puede demostrar que esos son LI. O, por ejemplo, un X aquí al cuadrado, también se puede hacer lo mismo. Que de hecho sería como una especie de combinación de esto con los polinomios. También se pueden generar otro tipo de conjunto, donde también van a ser LI. Es decir, también van a generar soluciones de acuerdo a ciertas ecuaciones diferenciales. Entonces, en base a esta idea de funciones linealmente dependientes o independientes, vamos a definir otra cosa, que es súper importantísimo, que se llama el Wronskiano. Entonces, definición. Entonces, esto va a ser del Wronskiano. Entonces, ¿qué me dice el Wronskiano? Me dice que, por ejemplo, si tomo... Bueno, va a ser una definición bien resumida del Wronskiano, porque en realidad el Wronskiano se puede hacer en términos bien generales, tomando un montón de funciones. Pero supongamos que aquí solamente voy a tomar dos funciones. Entonces, dado I1 e I2, que van a ser dos funciones definidas en un I con valores reales. Y vamos a suponer, por ejemplo, que estas dos funciones van a ser diferenciables en I. Entonces da dos funciones diferenciables en I. Entonces vamos a definir el Wronskiano. Entonces el Wronskiano estará dado por... Va a ser una función W. Que de hecho el Wronskiano también se puede definir como una especie de operador. Que en este caso va a tomar dos funciones, I1 y 2, y que al evaluar, porque bueno, como yo le dije, un ejemplo en este caso un operador toma, por ejemplo, algo de... En este caso toma dos funciones, entonces podríamos decir que sería un C2 de I, C2 de I. O sea, por C2 sería como producto cartesiano. Entonces tomo un I1, tomo un I2, y me entrega aquí me quedé sin espacio, pongamos mejor
Aquí como, déjeme borrar esto. Aquí como lo que hace el browskiano, así como un paréntesis, va a ser como tomar dos funciones. Entonces toma, por ejemplo, una función que de hecho, bueno, aquí dije solamente que eran diferenciales. Entonces sería aquí, por ejemplo, C1 de I, producto cartesiano C1 de I. Entonces toma, por ejemplo, un I1, toma un I2 y me va a entregar otra función. Me va a entregar otra función que en este caso va a venir de aquí en C1 de I. Entonces esta parte de acá sería el browskiano tomando estas dos cosas. Entonces, como que el browskiano igual se puede ver como un operador que toma dos funciones diferenciables en I y me entrega otra función diferenciable en I que al evaluarla, tal que al evaluar este browskiano en un X, me entrega justamente el determinante de I1 de X por I2 de X y abajo me quedaría la derivada de estas funciones. Aquí cierro paréntesis, coma, para cualquier, bueno, aquí pongamos para cualquier X en I. Entonces así va a venir dado el browskiano. Que también va a ser como una especie, como le dije, de operador. Toma dos funciones, me entrega otra función y al evaluar esa función, al evaluar en un X, me entrega el determinante. Entonces, bueno, ustedes dicen, bueno, ¿para qué me sirve esta función? Bueno, es súper sencillo. Me sirve porque hay un teorema que vamos a mostrar ahora que me dice que si dos funciones son LD, es decir, son linealmente dependientes, entonces necesariamente su browskiano va a ser igual a 0. Entonces esto me va a permitir de alguna forma ver si dos funciones son LI o LD. Entonces creamos ese teorema. Y con eso yo creo que terminaríamos y la próxima clase quizá vería la demostración de ese teorema. Entonces, teorema. Este es el teorema del browskiano. Entonces, por ejemplo, si tomo dos funciones, que en este caso vamos a decir que estas dos van a ser distintas de la solución trivial. Entonces van a ser distintas de 0. Entonces, dos funciones son LD en I. Entonces el browskiano de estas dos funciones LD van a ser igual a 0. Y esto para todo X en I. Aquí no es un sí solo sí, fíjense. En el teorema, cuando uno habla de equivalencia, es decir que esto de acá es equivalente a esto de acá, uno generalmente aquí ocupa un sí solo sí. Pero aquí simplemente estoy diciendo un entonces. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si son LD, uno puede inferir que el browskiano va a ser igual a 0. Pero lo contrario no se va a cumplir. Es decir, si tengo dos funciones y veo que su browskiano es igual a 0, no puedo inferir, no puedo afirmar de que van a ser LD. Es decir, no puedo afirmar lo contrario. Solo puedo ir hacia allá. Por eso no es un sí solo sí. Pero a pesar que es un entonces y no un sí solo sí, igual puedo tomar dos funciones, calcular su browskiano y ver si es igual a 0. Y eso de alguna forma me puede dar una idea de que quizás son LD. Entonces como que quizás muchas veces el teorema se va a ocupar para eso. Como para inferir o para darse una idea de que puede ser LD y no LI. Pero no podemos afirmarlo. Porque justamente como le dije no es un sí solo sí. Entonces no se puede afirmar que encontrando esto se tiene que ser LD. No, eso no se puede afirmar. Pero sí me da una idea de que quizás sí se puede tener que esas dos funciones son LD. Ahora, la demostración, como le dije, la vamos a ver la próxima semana. Ahí la veo con un poquito más de calma. Aparte, igual como que ahora le he tirado harta información en esta clase. Entonces, para que pueda masticarlo un poquito, entonces lo veríamos el próximo miércoles la demostración. Y ahí continuaríamos con este tema de las soluciones dependientes o independientes. Que de hecho esto del browskiano y de todo esto que le he definido, como le dije, me va a servir para ver cómo van a ser las soluciones de una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Y en base a esto también vamos a poder definir otra cosa que le había dicho la semana pasada, que era la fórmula de Abel, que no me acordaba cómo se llamaba, pero ahora como leyendo me acordé, que es la fórmula de Abel, que va a ser como otro tipo de solución que uno puede obtener de una ecuación diferencial de segundo orden.
Y en ese caso simplemente uno va a tener que aplicar esa fórmula y, por ejemplo, encontrar las soluciones, las dos soluciones, porque en los próximos teoremas que vamos a ver en la próxima clase, como les dije, vamos a tener una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces tenemos algo diferencial de segundo orden, algo así, igual a cero, y aquí con un P2. Entonces el hecho que sea de segundo orden y lineal, hay un teorema que me va a decir que la solución necesariamente va a ser la suma de dos soluciones. Bueno, aquí un C1 y un C2. Entonces va a tener siempre la solución general van a ser la suma de dos. Y no ni de 3 ni de 4 ni de 5 ni de una, sino de dos. Siempre van a ser las dos las soluciones que vamos a tener de esta ecuación diferencial. Y además, cada una de estas, de la I1 y el I2, van a ser linealmente independientes. Entonces, de alguna forma, el I1 y el I2 me van a generar un espacio de soluciones, por así decirlo, para mi ecuación diferencial. Entonces, vamos a ver eso en la próxima clase. Vamos a ir, como les dije, el tema de la fórmula de Abel. Y ahí ustedes van a poder, por ejemplo, encontrar un C1. Yo le voy a dar quizá o sea, un C1. Le voy a dar quizá una solución I1. Y ustedes quizá con la fórmula de Abel van a tener que encontrar el I2. Y así, cosas de ese estilo. Y bueno, esa fórmula, a pesar que uno dice que una fórmula, simplemente la llego y la ocupo, igual va a ser un poquito más complicado. Porque aparece una integral por ahí en esa fórmula de Abel que vamos a ver. Y a veces, de acuerdo a como es la solución de I1, puede que sea complicado de resolver esa integral, entonces puede que no sea tan sencillo. Pero ahí vamos a verlo bien todo eso la próxima clase. Entonces eso, lo dejaríamos hasta acá, si no hay dudas, y nos veríamos el día miércoles. El miércoles es miércoles 22. Y en principio no habría problema con hacer clase ese día. Así que nos veríamos a las 10 para hacer esa clase. Así que eso. Y con respecto a la prueba, con el cambio de fecha, como lo habíamos discutido al final de clase, de hecho dije lo voy a pensar bien y al final dejémoslo para el día martes, el martes 4 de enero. Dejemos la prueba 1. Ahí ya no se puede correr y tampoco no se pueden correr las otras evaluaciones porque como, bueno, no hay mucho tiempo. Estamos como súper apretados con la fecha. Pero eso, la PEP 1 quedaría para el martes 4 de enero y probablemente va a estar habilitada desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Y probablemente van a hacer esas 12 horas para que ustedes puedan. No va a ser como el control donde ustedes tenían 3 horas y media, sino que van a tener las 12 horas para hacer la prueba que le aparezca por un virtual. Así que eso. ¿Hay alguna duda? ¿Sí? Profe, como se corrió la prueba, aumenta la materia, ¿cierto? No, dejemos la misma materia. Igual. O sea, sería hasta la materia de la vista la semana pasada. Así que todo seguiría igual, solamente cambió la fecha, nada más. Así que no se preocupen por ese lado. Ah, Así que ya, eso, profe, gracias. ya. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces lo dejaríamos hasta acá. Nos veríamos el miércoles. Así que eso. Que estén bien, cuídense. Chau, chau. Chao, profe, cuídese. Igual, chau, chau, que estén bien.